El bosque siempre guarda secretos. No importa cuánto tiempo pase, ni cuántos intenten olvidar, ni cuántos crean que la distancia puede protegerlos. Allí, entre los árboles altos y el silencio inquietante, algunas historias permanecen vivas, esperando el momento exacto para volver a la superficie. Aquella primavera, la luz del sol caía a través de las copas de los pinos, proyectando sombras largas y erráticas sobre el suelo húmedo. En un pequeño pueblo rodeado por colinas y montañas, cuatro amigas estaban a punto de vivir un día que cambiaría sus vidas para siempre. Tres de ellas se preparaban para la excursión anual del último año escolar, un paseo de 2 días al bosque, lleno de risas, juegos y fotografías que registrarían la adolescencia. La cuarta, sin embargo, decidió quedarse. Su decisión parecía trivial en ese momento. Una fiebre leve, una excusa perfecta para evitar dormir en tiendas de campaña sin cobertura para el teléfono. Nadie podría imaginar que esa elección la separaría para siempre de lo que creía que conocía. Mientras el autobús se alejaba entre nubes de polvo, las chicas enviaban mensajes y fotos a la amiga que no las acompañaba. Sonrisas forzadas y emocionadas, mochilas llenas de promesas, risas que aún no sabían que serían recordadas con un nudo en la garganta. En uno de esos mensajes, mencionaron la cápsula del tiempo, un pequeño cofre metálico donde guardarían cartas, fotografías y recuerdos que sellarían la amistad para siempre. Habían planeado enterrarla en un lugar secreto del bosque y desenterrarla 10 años después, cuando los caminos de sus vidas se hubieran separado. Aquella noche, mientras las llamas de la fogata iluminaban sus rostros, las tres amigas tomaron una decisión que nadie más conocería. Se alejaron del grupo, escabulléndose entre sombras y ramas crujientes, sus linternas apenas iluminando el sendero. Nadie las vio, nadie escuchó sus pasos. El bosque parecía tragarlas, y así fue. A la mañana siguiente, los sacos de dormir aparecieron vacíos. El pánico se desató en el pequeño pueblo. Familias, voluntarios y guardabosques buscaron desesperadamente, peinando cada centímetro de terreno, siguiendo rastros que no llevaban a nada. Helicópteros sobrevolaban los árboles, perros entrenados olfateaban la tierra húmeda, pero no encontraron más que fragmentos, una cámara sin carrete, un collar roto, una mochila intacta y, curiosamente, ningún rastro de la cápsula del tiempo. La historia se volvió noticia. El pueblo, antes tranquilo, se convirtió en un epicentro de preguntas sin respuesta. Teorías surgieron, rumores crecieron, y con el tiempo, el interés se desvaneció, dejando cicatrices invisibles en todos los que las conocían. La amiga que se quedó, ahora adulta, siguió adelante con su vida, construyendo una rutina en la ciudad lejana, pero cada noche volvía a la misma fotografía. Cuatro chicas abrazadas, sonriendo bajo un cartel de la escuela. Los recuerdos, siempre los recuerdos, eran un hilo invisible que la conectaba con algo que parecía perdido para siempre. 12 años después, un teléfono rompió la calma de su rutina. Un número del pasado. Una voz que la transportó inmediatamente a aquella tarde de primavera, al bosque y a los rostros que creía olvidados. Le dijeron que habían encontrado algo enterrado, algo que llevaba su nombre, algo que no debería haber estado allí. La caja metálica, oxidada y cubierta de tierra, contenía lo que esperaban: fotos, cartas y grabaciones, pero también algo más. Un objeto extraño, moderno, imposible de haber sido enterrado en aquella época. Dentro había un solo archivo de vídeo, fechado poco antes de su descubrimiento. Cuando la pantalla se encendió, el rostro que apareció no era un recuerdo congelado en el pasado. Era real, vivo y aterradoramente familiar. Miraba directamente a la cámara, con ojos que reflejaban años de miedo, cansancio y urgencia. La voz que salió del altavoz rompió el silencio de la habitación. Pronunciaba un nombre que resonó como un eco en el corazón de la mujer que veía la historia desarrollarse frente a ella. Era el principio de algo que nadie podría haber imaginado. El bosque, los secretos, la cápsula y los recuerdos no habían estado dormidos. Solo habían esperado pacientemente. Y ahora, finalmente, estaban regresando. Lo que ocurrió aquella noche nunca fue lo que los demás creyeron. Durante 12 años, todo el pueblo imaginó que las chicas se habían perdido, que el bosque las había engullido, que alguien las había secuestrado. Pero la verdad era distinta, oscura y desesperada, y solo unas pocas personas la conocieron, las propias protagonistas. Después de separarse del grupo para enterrar la cápsula de tiempo, Melissa recibió una llamada que cambió su vida y la de sus amigas para siempre. Era su padrastro, una presencia constante de amenaza y miedo durante años. La voz del hombre, cargada de furia y desprecio, se filtraba entre los árboles, arrastrando cada palabra como un golpe directo.
Sabía del diario, de cada confesión, de cada pensamiento escrito en secreto. Gritaba que iba a destruirla, que castigaría a quien intentara desafiarlo. Melissa temblaba, incapaz de articular palabra. Jenny y Rachel permanecieron a su lado, escuchando cada amenaza, cada insulto, cada promesa de violencia. En medio de la oscuridad, la decisión se volvió clara. No podían regresar. No esa noche, ni nunca. La cápsula de tiempo, testigo silencioso de su amistad, sería el último acto de normalidad antes de desaparecer. Usaron cada recurso que habían podido reunir discretamente durante años. Ahorros de verano, trabajos esporádicos, contactos de familiares lejanos. Un primo de Jenny en Canadá aceptó ayudarlas. Proporcionó refugio temporal, documentos falsos y un plan que les permitiría borrar sus nombres del mapa, desaparecer por completo. Fingieron su propia desaparición con maestría. Fotografías de vigilias, recortes de periódicos con carteles de desaparecidas, artículos que relataban teorías de secuestro y accidentes en el bosque. Para el mundo, las chicas habían dejado de existir. Para ellas, era solo el principio de una nueva vida, construida con miedo y astucia. Durante años vivieron moviéndose de ciudad en ciudad, trabajando en empleos que pagaban en efectivo, adoptando nuevas identidades y manteniendo un perfil bajo. Cada correo electrónico, cada teléfono, cada dirección se borraba y se cambiaba con meticulosidad. Todo lo que conocían de la vida anterior parecía un riesgo mortal. Nunca pudieron contactar a Samantha, su amiga que había permanecido en el pueblo. El menor descuido podía delatarlas. Su desaparición no era un misterio casual. Era un acto de supervivencia, un escape calculado de un pasado que las perseguiría de otra manera si alguna vez las encontraban. Y, sin embargo, incluso en la distancia, el pasado las alcanzó. 2 semanas antes del hallazgo de la cápsula, Jenny desapareció sin dejar rastro. Nadie escuchó de ella, nadie la vio regresar de su trabajo. Melissa fue encontrada poco después, su apartamento silencioso y frío, con signos que la policía catalogó apresuradamente como suicidio. Pero la verdad era más siniestra. Alguien las había localizado, y la amenaza que creían enterrada volvía con fuerza. El vídeo encontrado en la cápsula revelaba la urgencia y el miedo de Rachel. En él, la joven aparecía en una cabaña rústica, vendaje improvisado en la mano izquierda, rostro pálido pero decidido. Sus ojos, cargados de terror, buscaban algo más allá de la cámara, un testigo invisible que entendiera la urgencia de su mensaje. Hablaba de la necesidad de enterrar un objeto que contenía pruebas, de localizar a un detective en Vancouver que podría tener acceso al diario de Melissa y toda la documentación que demostraba el abuso y las amenazas. Sus palabras eran claras. Si algo me pasa, Sam, encuentra al detective. Él tiene la verdad. Samantha, quien había sido espectadora de la desaparición desde la distancia durante todos esos años, escuchó las palabras y sintió que el mundo se desmoronaba. Las chicas estaban vivas, pero en peligro. 2 de ellas probablemente habían sido alcanzadas por la violencia que intentaban evitar, y la tercera seguía huyendo, atrapada en un juego mortal que parecía no tener fin. El agente Ramírez y el sheriff Wilson intentaban verificar cada detalle. La investigación se extendía hacia Canadá, con registros de muertes, desapariciones y coincidencias que podrían relacionarse con Melissa y Jenny. Pero las identidades falsas hacían que todo fuera más complicado. Cada día que pasaba aumentaba la posibilidad de que Rachel estuviera en peligro. Entre los objetos recuperados de la cápsula, apareció una fotografía del baile de graduación del año anterior a la desaparición. En ella, las 4 amigas sonreían junto a sus parejas, pero un círculo rojo indicaba la presencia de una quinta persona al fondo. Patrick Simmons, oficial de policía en Oak Ridge en aquel tiempo, amigo cercano del padrastro de Melissa. La fotografía era evidencia silenciosa de que alguien cercano al poder tenía acceso total a la vida de las chicas, posiblemente a sus secretos más oscuros. Patrick Simmons, años después, era ahora jefe de policía en Bozeman. Su rostro, severo y calculador, evocaba recuerdos borrosos de consuelo fingido y promesas de seguridad incumplidas. La ironía era escalofriante. Alguien que debería proteger a los inocentes ahora estaba en la posición de decidir quién podía sobrevivir. La conexión entre él y Robert Thompson, el padrastro de Melissa, era clara. Habían sido aliados cercanos, compartiendo secretos y autoridad. Cada detalle que Samantha investigaba formaba un patrón inquietante que amenazaba con revelar que el peligro no había terminado con la desaparición. Mientras la noche caía, Samantha se alojaba en el Pineview Motel, el único disponible, rodeada de recuerdos y documentos que podrían ser claves para salvar a su amiga. El lugar estaba desierto,
silencioso, con paredes de madera que resonaban con ecos de pasos imaginarios y la sensación de que alguien la observaba desde las sombras. Su mente repasaba cada palabra de Rachel, cada gesto, cada indicio de urgencia. Sabía que la próxima decisión podía determinar si Rachel sobrevivía o no. Su teléfono vibró nuevamente. Mensaje del agente Ramírez. Habían localizado al detective Torres, jubilado en Vancouver. Era su vínculo directo con las pruebas que podrían confirmar todo. El diario de Melissa, las cartas, las grabaciones, los documentos que Rachel había mencionado. La tensión aumentó. Cada segundo contaba. La desaparición de las amigas ya no era un misterio del pasado. Era una amenaza viva, que avanzaba y acechaba desde la sombra. Y entonces, otro mensaje. La semana anterior al hallazgo de la cápsula, Patrick Simmons había solicitado permiso personal. Su esposo decía que se había ido a pescar a Canadá, pero nadie podía contactarlo. La coincidencia era demasiado perfecta, demasiado calculada. Todo indicaba que Patrick no solo conocía los secretos de las chicas, probablemente los estaba persiguiendo para asegurarse de que permanecieran enterrados. Samantha comprendió, con un escalofrío que le recorrió la columna, que la historia que había comenzado 12 años atrás en un bosque lejano estaba lejos de terminar. El pasado había vuelto, más cerca que nunca, y esta vez nadie podía escapar de sus consecuencias. El reloj avanzaba, la noche se hacía más oscura y el silencio del motel se sentía pesado, casi tangible. Afuera, el viento movía los árboles, y con ellos parecía susurrar secretos que nadie se atrevía a escuchar. La cápsula, el bosque, las desapariciones y las mentiras que habían construido sus vidas estaban a punto de converger. Samantha no sabía si llegaría a tiempo para salvar a Rachel, pero algo dentro de ella, un instinto que había aprendido en años de investigación y miedo, le decía que debía intentarlo. Cada paso, cada decisión contaba. El juego del pasado había comenzado de nuevo, y esta vez nadie podía predecir quién saldría con vida. El corazón de Samantha latía con fuerza, un tambor insistente que marcaba cada pensamiento o decisión. La coincidencia era demasiado grande para ignorarla. Patrick Simmons, el hombre que había estado vinculado desde el principio al círculo de poder y abuso que acechaba a sus amigas, había solicitado días de permiso justo después del hallazgo de la cápsula del tiempo. ¿Podría ser que estuviera detrás de Rachel? La duda era un filo cortante en su mente. Aunque las autoridades canadienses habían sido alertadas, Samantha comprendió rápidamente que la burocracia avanzaba con la lentitud propia de sus engranajes. Sin pruebas concretas, podían solo observar, esperar y documentar. Pero cada minuto contaba. Rachel podía estar en peligro inmediato, y la joven periodista decidió no esperar. La determinación la impulsó a actuar. Preparó un equipaje ligero, reunió sus pertenencias más esenciales y abandonó el Pineview Motel antes de que el alba se instalara por completo. Condujo hacia el aeropuerto regional más cercano, sus pensamientos atrapados entre recuerdos y urgencias. Llamó a su editor en Seattle, justificando su ausencia como una emergencia familiar sin entrar en detalles. Nadie necesitaba saber la magnitud del peligro. Solo ella podía enfrentarlo. Esa noche, mientras descansaba en un hotel del aeropuerto, un recuerdo olvidado emergió con fuerza de su memoria. Era de unas semanas antes de la desaparición original de sus amigas, un día gris en el instituto. Melissa había llegado con gafas de sol, en un cielo inusualmente nublado. A simple vista, parecía un capricho o una protección contra la luz. Pero en la intimidad del baño, cuando la retiró, Samantha había visto un moretón oscuro rodeando su ojo. Melissa había dicho que se había golpeado con una puerta, y todas habían aceptado esa explicación. La culpa se instaló con peso en Samantha. Las señales habían estado allí, y quizás, si hubieran insistido, las vidas de sus amigas podrían haber tomado un rumbo distinto. Al día siguiente, abordando el vuelo hacia Vancouver, un mensaje del agente Ramírez confirmó sus peores temores y certezas. Jane Dort, residente de Vancouver, había sido identificada como Melissa Hopkins mediante registros dentales antiguos. Oficialmente, su muerte había sido catalogada como suicidio, pero ahora la investigación se reabría. Melissa había estado viva todos estos años solo para caer víctima del pasado que la alcanzaba inevitablemente. La determinación de Samantha se endureció como acero. No permitiría que lo mismo le sucediera a Rachel. La ciudad canadiense la recibió con una llovizna constante, un telón gris que parecía reflejar la urgencia que sentía. Rápidamente alquiló un auto y se dirigió a la comisaría central, donde consiguió la dirección del detective retirado Torres, el hombre que había recibido la confianza de Rachel. Torres vivía en un modesto apartamento a las afueras, un hombre de unos 60 años,
con cabello blanco espeso y ojos penetrantes que evaluaban cada movimiento de Samantha. Inicialmente reticente, cedió cuando la joven mencionó el nombre de Rachel y la conexión con la cápsula del tiempo. La dejó entrar, murmurando que no era seguro hablar en la calle, que la sombra de los poderosos podía estar observando. El interior del apartamento estaba ordenado, casi obsesivamente, estanterías llenas de libros de criminología, fotografías de antiguos casos, recuerdos de una carrera de 30 años. Torres guió a Samantha a la cocina, donde ambos se sentaron frente a una mesa pequeña, cafés humeantes entre ellos. La conversación comenzó con precaución, pero rápidamente Torres compartió lo esencial. Rachel había llegado al hace aproximadamente un mes, aterrorizada. Contó que alguien había localizado a las chicas, que Jenny había desaparecido y que Melissa había sido encontrada muerta. Sacó entonces un pequeño cofre de un armario cerrado con llave. Dentro descansaba el diario de Melissa, un cuaderno gastado con flores en la portada, junto con una carpeta de documentos y evidencias acumuladas durante años. Torres confesó haber visto pocos casos tan perturbadores: abuso, amenazas, secretos oscuros y una red que iba más allá del hogar de Melissa y del círculo inmediato de sus amigas. Patrick Simmons y Robert Thompson no solo habían abusado de Melissa, estaban implicados en algo mucho más grande, en una red que traficaba con jóvenes, dejando rastros de víctimas en distintos lugares y fechas. La magnitud de la revelación golpeó a Samantha como un mazazo. Cada palabra, cada hecho confirmado, hacía que el aire se volviera más pesado, más imposible de ignorar. Rachel no había acudido a las autoridades antes porque los contactos de la red estaban dentro de la policía. Confiar en alguien podía significar su captura inmediata. Solo Torres tenía el perfil y la reputación para manejar este caso sin comprometer a la joven. Samantha respiró hondo mientras procesaba la información. Torres continuó, explicando que Melissa había intentado hace años entregar parte de las pruebas a la policía en Alberta. Su apartamento había sido allanado al día siguiente y casi la atrapaban. Desde entonces, ninguna de las chicas confió en nadie. Rachel había decidido arriesgarse solo después de enterarse de la reputación de Torres en casos similares. La lógica de supervivencia las había moldeado a todas: huir, esconderse, desaparecer, hasta que la confianza pudiera ser establecida. El detective continuó, relatando la última desaparición de Rachel, hacía 2 semanas. Nadie sabía su paradero, y sus intentos de contacto habían fallado. Samantha comprendió la gravedad. Patrick Simmons había sido visto en las cámaras de seguridad del edificio donde residía Rachel, un indicio claro de que la joven había sido localizada. La amenaza era inmediata y tangible, y el tiempo se estaba agotando. Mientras la lluvia golpeaba los cristales del auto, Samantha y Torres se dirigieron hacia el último domicilio conocido de Rachel. El edificio de apartamentos, un bloque de ladrillo de 5 pisos en un barrio obrero, albergaba un ambiente que parecía corriente, pero que escondía secretos inimaginables. Rachel había vivido allí bajo un nombre falso, trabajando en un café cercano. La situación era delicada. Llevaba 3 días sin presentarse a su trabajo, un comportamiento que en circunstancias normales no habría alertado a nadie. El apartamento estaba en el 3er piso, al final de un pasillo oscuro. Torres mostró su placa retirada al conserje, que los dejó pasar sin hacer preguntas. Dentro, el lugar parecía intacto, silencioso y ordenado, con un sofá gastado, una mesa de comedor y algunas plantas en las ventanas. Las paredes estaban decoradas con fotografías de paisajes, ninguna de personas. No había rastros de lucha, ni signos de entrada forzada. Rachel se había marchado voluntariamente o había sido obligada a hacerlo sin dejar evidencia. Torres guió a Samantha hasta un tercer tablón suelto bajo la cama, tal como Rachel le había indicado. Con esfuerzo, debido a la edad de Torres, levantaron el tablón y encontraron una caja metálica similar a la cápsula del tiempo original, pero en miniatura. Dentro había una memoria USB, un pequeño cuaderno y un mapa de la región de Kootenay con marcas rojas dispersas, indicios de rutas, ubicaciones y posiblemente pistas sobre la red y sus movimientos recientes. Cada descubrimiento aumentaba la sensación de urgencia. La historia del bosque, de las desapariciones y del peligro que se había mantenido oculto durante más de una década, ahora regresaba con un ritmo implacable, y Samantha comprendió que la verdadera carrera por la supervivencia apenas comenzaba. El mapa se extendía sobre la cama como una advertencia silenciosa. Al este, cerca de la frontera montañosa, un círculo rojo marcaba una zona remota, casi olvidada por el mundo. Entre elevaciones abruptas y caminos que desaparecían entre los árboles, una anotación escrita a mano rompía la neutralidad del papel. Cabaña de emergencia.
Debajo, una frase aún más inquietante. Si algo pasa, buscar aquí. Samantha sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No era solo un lugar. Era un último recurso. Un escondite pensado para cuando todo lo demás fallara. Con manos ligeramente temblorosas, conectó la memoria USB a su teléfono. El dispositivo tardó unos segundos en responder, como si dudara antes de revelar su contenido. Lo que apareció a continuación fue una vida fragmentada en archivos, documentos escaneados, certificados de nacimiento falsos, contratos de alquiler firmados con distintos nombres, recibos de trabajos temporales, identidades creadas y abandonadas una tras otra. Luego llegaron las fotografías. Imágenes de Melissa, Jenny y Rachel a lo largo de los años. No posaban como personas libres. Sonreían con moderación, como si la felicidad tuviera que ser medida. Cumpleaños celebrados en apartamentos pequeños, velas improvisadas, regalos sencillos. Festividades discretas, mesas humildes, miradas siempre atentas al entorno. Momentos de normalidad robados a una vida que nunca lo fue. Samantha sintió un nudo cerrarse en su garganta. «Mira esto», murmuró Torres, señalando una imagen reciente. En la fotografía aparecían Rachel y Jenny frente a una cabaña rústica, rodeada de árboles altos y un suelo cubierto de hojas húmedas. No sonreían, pero tampoco parecían asustadas. Era una calma tensa, la de quienes saben que el refugio es temporal. Podría ser el lugar marcado en el mapa, añadió Torres. El cuaderno que acompañaba al USB resultó ser un diario. No el de Melissa, sino uno más reciente. Rachel había escrito en él durante el último año. Cada entrada era breve, directa, cargada de urgencia. Jenny no ha vuelto del trabajo. Su teléfono va directo al buzón. He llamado a hospitales. Nada, temo lo peor. Encontré su apartamento revuelto. Alguien buscaba algo. Me llevé lo que pude y lo escondí. No puedo quedarme aquí. Vi a un hombre cerca del café. Se parecía demasiado a Patrick. No puede ser coincidencia. Melissa está muerta. Dicen suicidió. Es mentira. La conocía. Jamás lo habría hecho. Las palabras se volvían más desesperadas conforme avanzaban las páginas. Después de todo lo que sobrevivió, él la encontró. Ahora viene por mí. La última entrada estaba fechada solo unos días atrás. Creo que me ha encontrado. Voy a la cabaña. Es el único lugar que me queda. Si alguien lee esto, tal vez ya sea demasiado tarde para mí. Pero no para detenerlo. Al final, una nota dirigida directamente a Samantha. El diario de Melissa contiene todo. Torres sabe qué hacer. Y Sam, perdón por no incluirte. Te queríamos demasiado para ponerte en peligro. Las lágrimas descendieron sin pedir permiso. Mientras Samantha construía una vida, estudiaba, crecía, sus amigas habían vivido ocultas, perseguidas por sombras que nunca dejaron de avanzar. Tenemos que ir, dijo, limpiándose el rostro. Si Rachel está allí, o se dejó algo más. Torres dudó. La experiencia le gritaba cautela. Deberíamos informar primero. Si Patrick tiene contactos. Cada minuto cuenta. El silencio que siguió fue breve pero pesado. Finalmente, llegaron a un acuerdo. Torres contactaría a un antiguo colega de confianza, alguien fuera del alcance habitual de la red. Ellos no esperarían. El viaje sería largo. La noche ya comenzaba a cerrar el paisaje cuando Samantha recibió una llamada del agente Ramírez. Había noticias. Jenny había sido reportada como desaparecida bajo otro nombre semanas atrás. Y había algo más. Patrick Simmons había alquilado una cabaña en la misma región señalada en el mapa. 2 días antes. La dirección llegó segundos después. Samantha comparó ambos puntos. Coincidían casi a la perfección. Patrick había encontrado la cabaña. Las carreteras se volvieron estrechas, retorcidas. La ciudad quedó atrás, reemplazada por montañas silenciosas y árboles que parecían cerrarse sobre el camino. La lluvia dio paso a una niebla espesa. Los faros apenas lograban abrirse paso. «¿Qué haremos cuando lleguemos?», preguntó Samantha. «Observar primero», respondió Torres. «No podemos cometer errores». El vehículo se detuvo en un claro apartado. Desde allí continuarían a pie. Linternas apagadas, respiración contenida. A lo lejos, un resplandor débil rompía la oscuridad. La cabaña, pequeña, porche delantero, un hilo de humo escapando de la chimenea. Un vehículo todoterreno estacionado frente a ella. «¿Es su camioneta?», susurró Samantha. Rodearon la estructura con cuidado. Desde una ventana lateral pudieron ver el interior.
Patrick Simmons estaba sentado, limpiando un arma con movimientos precisos, casi rituales. Y entonces Samantha lo vio. Una figura atada a una silla. La cabeza caída. El cabello inconfundible. Rachel. Por un segundo, el mundo pareció detenerse. Luego, un leve movimiento. Un respiro. Seguía viva. No había señal. Estaban completamente aislados. «Tenemos que actuar», susurró Samantha. Torres dudó, pero sabía que esperar podía ser fatal. «Necesitamos distraerlo». Samantha miró la camioneta. El plan era peligroso, casi suicida. Activar la alarma. Sacarlo al exterior. Darle a Torres una oportunidad. El tiempo se agotaba. Torres le entregó una pequeña navaja. «Si algo sale mal, corre al bosque». Samantha asintió. No pensaba huir. Comenzó a moverse entre la niebla. Cada paso parecía resonar demasiado fuerte. Estaba a pocos metros del vehículo cuando escuchó un sonido que la congeló. La puerta de la cabaña. Patrick salió al porche y miró directamente hacia ella. «Samantha». Su voz era tranquila. «Demasiado. Tiene sentido que estés aquí». El arma era visible en su mano. «Rachel te está esperando. Por última vez». La niebla envolvía el claro. Patrick sonreía sin alegría. «No te escondas. Sé que no viniste sola». El silencio se tensó como un hilo a punto de romperse. Y en ese instante, Samantha comprendió que cualquier movimiento, cualquier palabra, podía decidir quién saldría con vida de ese bosque. La noche parecía tragarse todo a su alrededor, y en medio del bosque, la pequeña cabaña se alzaba como un recuerdo de pesadilla hecho de madera y sombras. Samantha avanzaba lentamente, las manos visibles, respirando con cuidado, cada músculo preparado para reaccionar al más mínimo movimiento. Sabía que estaba sola, pero no podía darse el lujo de retroceder. Rachel estaba allí, prisionera, y cada segundo contaba. Patrick la observaba desde el porche con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Su arma descansaba en la mano derecha, ligera pero amenazante. La voz de Patrick resonó en la penumbra con un tono sorprendentemente tranquilo, casi conversacional, mientras le invitaba a entrar. Samantha respiró hondo y obedeció, cada paso hacia la cabaña sintiendo como si caminara hacia un abismo. El interior olía a humo y humedad. Rachel estaba allí, atada a una silla, su cuerpo débil y marcado por los últimos días de cautiverio. Sus ojos se abrieron lentamente, mostrando horror al ver a Samantha. La cabaña parecía pequeña, pero cada rincón estaba cargado de tensión. Los muebles antiguos y las lámparas de aceite proyectaban sombras inquietantes sobre las paredes. Patrick cerró la puerta tras ellas con un golpe seco. Empujó a Samantha hacia una silla frente a Rachel, obligándola a sentarse. Desde esa posición, Samantha pudo ver los moretones en el rostro de su amiga y las marcas de quemaduras en sus brazos. La furia burbujeó en su interior, pero sabía que no podía perder la calma. Debía mantener la conversación, mantener a Patrick distraído. «¿Por qué hacer esto ahora?», preguntó Samantha, tratando de sonar confundida en lugar de aterrorizada. «Han pasado 12 años. Robert está muerto», respondió Patrick, su voz firme. «Esto nunca fue solo por él. Es por lo que construimos, Samantha. La red de tráfico». Las palabras de Patrick eran una revelación y un veneno a la vez. Samantha vio un destello de sorpresa en sus ojos. Había tocado un punto clave. Patrick se acercó lentamente, amenazante, y continuó. «Lo sabemos todo. El diario de Melissa, los nombres, las fechas. Demasiadas personas importantes están involucradas. Personas que me contrataron para resolver este inconveniente». Rachel levantó la cabeza con esfuerzo. Su voz temblorosa confesó la verdad que había atormentado su vida. Él mató a Melissa. La hizo parecer un suicidio. Y a Jenny, ni siquiera sé dónde está su cuerpo. Patrick encogió los hombros con indiferencia. Para él, la muerte de Jenny había sido un accidente, la de Melissa un ajuste de cuentas necesario. Samantha luchaba por controlar el horror que la consumía, pero sabía que debía mantener la conversación viva. Cada palabra que pronunciaba, cada pausa que hacía, estaba calculada para ganar tiempo, para dar a Torres la oportunidad de intervenir. «¿Cómo nos encontraste después de tanto tiempo?», preguntó Samantha, fingiendo curiosidad. Patrick sonrió con suficiencia. Le gustaba presumir de su inteligencia. «Nunca dejé de buscarlas», dijo. «Sabía que estaban vivas. Durante años monitoreé alertas con identificaciones similares a las suyas, revisando bases de datos en distintos estados y provincias. Pero sus identidades cambiaban constantemente.
Se acercó a la mesa y desplegó varios documentos. Samantha reconoció los pasaportes falsos, tarjetas de identificación y otros archivos de sus amigas. El error de Jenny, continuó Patrick, fue usar su verdadera fecha de nacimiento en una solicitud de empleo. Ese pequeño desliz me permitió encontrarlas. Una vez que localicé a ella, las otras fueron más fáciles. Mientras hablaba, Samantha vio un movimiento entre los árboles. Torres estaba allí, intentando no ser detectado. Su corazón latía con fuerza. La posibilidad de rescatar a Rachel dependía ahora de su coordinación silenciosa. ¿Y ahora qué?, preguntó Samantha en voz alta. Nos matas a las 2 y luego, ¿qué? La policía ya sabe sobre el diario. El FBI está investigando. Patrick se tensó. Su mirada buscaba una respuesta que no podía encontrar. ¿Qué policía exactamente?, dijo con fingida calma. El sheriff Wilson en Rainey, el agente Ramírez del FBI. Ambos tienen copias de la evidencia, mintió Samantha con rapidez. La mentira funcionó. Patrick comenzó a caminar nervioso por la habitación, recalculando su plan. No importa, dijo finalmente. Para cuando encuentren sus cuerpos, yo estaré lejos. Tengo recursos, contactos. Esto parecerá un trágico reencuentro que terminó en violencia. Una historia conmovedora para los periódicos. La mira que regresa solo para morir por culpa del pasado. Samantha intercambió una mirada rápida con Rachel. Ambas sabían que sus probabilidades de sobrevivir eran mínimas. Pero mientras Patrick divagaba, Samantha notó algo crucial. El teléfono de Patrick descansaba sobre la mesa, al alcance. Un crujido desde fuera hizo que Patrick girara bruscamente, apuntando con el arma hacia la ventana. Ese instante de distracción fue todo lo que Samantha necesitaba. Con un movimiento rápido, tomó el teléfono y lo arrojó contra la lámpara de aceite. El cristal estalló, el aceite se derramó y en segundos el fuego comenzó a devorar la madera y las cortinas. Patrick gritó, disparando al aire, mientras el humo llenaba rápidamente la habitación. Samantha se lanzó hacia Rachel, liberando las cuerdas que la aprisionaban. Rachel apenas podía sostenerse en pie, pero juntas lograron avanzar hacia la puerta trasera, agachadas para evitar el humo y las llamas que crecían a cada segundo. Un disparo pasó cerca de ellas, recordándoles lo frágil que era la vida en ese instante. Patrick, cegado por el humo y la furia, avanzaba hacia ellas, una silueta infernal recortada contra la luz de las llamas. Pero entonces, la puerta trasera se abrió de golpe. Torres irrumpió disparando, acertando a Patrick en el hombro, obligándolo a soltar el arma y caer de rodillas. «Salgan ahora», ordenó, firme, mientras Samantha arrastraba a Rachel hacia la libertad. El fuego ya consumía gran parte de la cabaña, haciéndola crujir y colapsar. Samantha ayudó a Rachel a recostarse en el asiento trasero del vehículo de Torres, respirando con la adrenalina todavía quemando en sus venas. Miró hacia atrás. La cabaña era un infierno iluminado en medio de la noche. «Torres», susurró Rachel, débil. «Lo sé», respondió Samantha, con lágrimas cayendo por su rostro. «Lo sé». El bosque estaba en silencio, solo roto por el crepitar de las llamas y los latidos acelerados de quienes habían sobrevivido contra todo pronóstico. Esa noche, entre humo y sombras, la pesadilla de 12 años empezaba a desvanecerse, pero el recuerdo de lo vivido quedaría grabado para siempre. Samantha buscó las llaves del auto bajo el asiento del conductor, tal como Torres le había indicado, y encendió el motor. La cabaña detrás de ellos se consumía lentamente en un mar de llamas, y cada crujido de la madera incendiada parecía marcar el paso del tiempo que no podían desperdiciar. Tenían que alejarse antes de que el fuego se propagara por todo el bosque. Mientras conducían por el sinuoso camino forestal, Samantha lanzaba miradas constantes al retrovisor. Parte de ella esperaba, contra toda esperanza, ver la figura de Torres emergiendo de las llamas, pero la silueta se desvaneció con el humo. Rachel, sentada en el asiento trasero, dormía inquieta, su rostro marcado por días de sufrimiento, pero un atisbo de paz asomaba en sus rasgos. Por primera vez en 12 años, ya no tenía que huir. Cuando alcanzaron un tramo con cobertura telefónica, Samantha llamó de inmediato a Ramírez. Su voz se mantuvo firme mientras relataba cada instante de la noche: el fuego, Patrick, la lucha, la liberación de Rachel. Equipos de emergencia y autoridades fueron despachados hacia la cabaña, mientras Samantha y Rachel eran dirigidas hacia el hospital más cercano. En el amanecer de un nuevo día, Samantha permaneció en la sala de espera, exhausta pero aliviada. Las manos entrelazadas sobre sus piernas, los ojos enrojecidos por el cansancio, las lágrimas, mientras escuchaba el leve murmullo del hospital.
El agente Ramírez apareció poco después, con noticias preliminares. Los bomberos controlaron el incendio, informó con voz grave. Encontraron 2 cuerpos en el interior. La identificación tomará tiempo, pero uno de ellos llevaba la placa retirada del detective Torres en el bolsillo. Samantha asintió silenciosamente. La realidad golpeaba con fuerza. Torres había dado su vida para que ellas pudieran escapar. Un último acto de justicia de un hombre que había dedicado décadas a proteger a los inocentes. ¿Y las pruebas contra la red? Preguntó finalmente Samantha. «¿Tenemos todo?», respondió Ramírez. Torres envió copias digitales a mi oficina antes de ir a la cabaña. Ya hemos iniciado operaciones en 3 estados. Esto va mucho más allá de Patrick y Robert. Hay jueces, políticos, empresarios involucrados, pero los atraparemos a todos, te lo prometo. Horas más tarde, Rachel despertó. Samantha estaba a su lado, y no hicieron falta palabras. Las miradas, las manos entrelazadas y las lágrimas compartidas decían más que cualquier frase. 12 años de separación se disolvieron en un instante, dejando espacio solo para el reconocimiento de un vínculo que nunca había desaparecido. «Pensé que nunca volvería a verte», susurró Rachel. «Yo nunca dejé de buscarlas», respondió Samantha. «Incluso cuando todos decían que era hora de seguir adelante, una parte de mí siempre supo que estaban ahí fuera, en algún lugar». Rachel sonrió débilmente. «¿Recuerdas la cápsula del tiempo original? Dejamos cartas para nuestros futuros yo. La mía decía que esperaba estar en Nueva York, trabajando como fotógrafa para National Geographic. Todavía puedes hacerlo», dijo Samantha, apretando su mano. «Todavía hay tiempo». El sol se elevaba sobre las montañas de Kootenay, inundando la habitación del hospital con una luz dorada. Era un futuro que, por fin, parecía posible. Un futuro sin sombras acechando, sin secretos enterrados, sin miedo constante. La verdad había emergido del bosque, marcada por el fuego, pero indestructible. 3 meses después, Samantha conducía por la carretera principal de Oak Ridge. El pueblo parecía igual y distinto al mismo tiempo. Los mismos edificios, las mismas montañas, pero ahora todo estaba bañado en una luz diferente, la luz de la verdad. Se detuvo frente al pequeño cementerio local. Rachel la esperaba, vestida de negro, pero su semblante ya no reflejaba terror ni agotamiento. La recuperación física había sido rápida, la emocional, un proceso que cada día avanzaba un poco más. «¿Lista?», preguntó Samantha, tomando la mano de su amiga. Rachel apretó un ramo de flores silvestres contra su pecho y juntas caminaron hacia un área recién preparada. 2 ataúdes descansaban sobre soportes cubiertos de flores. Uno contenía los restos de Melissa, finalmente traídos desde Vancouver. El otro estaba vacío, un símbolo para Jenny, cuyo cuerpo nunca se encontró. Entre los presentes, los padres de Jenny, envejecidos por el dolor pero con serenidad recién encontrada. La madre de Melissa, demacrada y silenciosa, cargando el peso de años de incredulidad. Antiguos compañeros de clase, el sheriff Wilson, con rostro marcado por la mezcla de alivio y tristeza, y el agente Ramírez, quien había dirigido la operación que desmanteló gran parte de la red de tráfico. «Acabamos de recibir los resultados del análisis de ADN de los restos encontrados en la propiedad rural de Patrick en Idaho», dijo Ramírez. «Es Jenny. Por fin podrá recibir un entierro adecuado». Rachel cerró los ojos, dejando escapar un suspiro que contenía 12 años de angustia. Samantha la rodeó con un brazo, sosteniéndola mientras procesaba la noticia. «Gracias», dijo Rachel finalmente, «por no rendirte con nosotras». «Hay más», añadió Ramírez. «Hemos encontrado evidencia que vincula a Patrick con al menos 5 desapariciones más a lo largo de los años. Jóvenes que simplemente se desvanecieron. Todos esos casos se están reabriendo. La magnitud del mal que enfrentaron sigue expandiéndose, como ondas en un estanque. El viento movía suavemente las flores sobre los ataúdes. Samantha y Rachel se miraron, compartiendo un entendimiento silencioso. Por fin, la verdad había triunfado sobre el miedo y la oscuridad. Y aunque el camino hacia la completa justicia apenas comenzaba, habían sobrevivido para verlo, juntas, libres y marcadas por la fuerza de su propia resiliencia. Cada nueva revelación traía consigo más dolor, pero también más justicia para quienes habían sufrido en silencio. Esa noche, Samantha y Rachel se sentaron en el porche de la antigua casa de los padres de Samantha, ahora convertida en su refugio temporal. La brisa veraniega agitaba suavemente los árboles, trayendo consigo el aroma a pino que siempre había caracterizado a Oak Ridge. «He estado pensando»,
dijo Rachel, contemplando las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo nocturno, sobre lo que dijiste en el hospital, que todavía podía perseguir mis sueños. Y creo que quiero hacerlo, no exactamente como lo planeé a los 18 años, pero quiero documentar historias. No solo la nuestra, sino las de otras personas que han sobrevivido a situaciones similares. Usar la fotografía y el periodismo para dar voz a quienes no la tienen. Samantha sonrió. Durante semanas había ayudado a Rachel a reintegrarse a una vida normal, obtener documentos legítimos, abrir una cuenta bancaria, simplemente existir sin miedo. Pero esto era diferente. Esto era Rachel reclamando no solo su identidad, sino también su propósito. Creo que sería perfecto, respondió Samantha. De hecho, mi editor ha estado insistiendo en que escriba un libro sobre todo esto. Tal vez podríamos colaborar. Tus fotografías, mis palabras. Rachel asintió lentamente. Un testimonio no solo de lo que perdieron, sino de lo que sobrevivió a pesar de todo. Más tarde, mientras Rachel dormía, Samantha permaneció despierta escribiendo en su laptop. Comenzó un diario digital, una forma de procesar todo lo ocurrido. Esa noche escribió: a veces me pregunto qué habría pasado si hubiera ido a aquella excursión escolar. ¿Habría formado parte de su plan de escape? ¿Habría pasado los últimos 12 años huyendo junto a ellas? ¿O mi presencia habría cambiado todo completamente? Es imposible saberlo. El pasado está escrito en piedra, inmutable. Y sí, lo único que podemos cambiar es cómo dejamos que nos defina. Melissa y Jenny nunca tendrán la oportunidad de reconstruir sus vidas. Sus historias quedaron congeladas en un bosque de Montana en 1995 y luego nuevamente en los oscuros rincones donde Patrick las encontró. Pero la historia de Rachel continúa, la mía continúa. Y ahora, por primera vez, nuestras historias vuelven a entrelazarse, no por una tragedia compartida, sino por una elección consciente. La verdad emergió del bosque igual que nosotras, dañada pero indestructible. A la mañana siguiente, una notificación despertó a Samantha. Era un mensaje del sheriff Wilson. Encontramos algo más en las excavaciones, la cápsula del tiempo original. ¿Quieren estar presentes cuando la abramos? Samantha despertó a Rachel con la noticia. Una hora después, estaban en la oficina del sheriff observando la caja metálica cubierta de tierra que habían recuperado del claro del bosque donde todo había comenzado. Con guantes forenses, el sheriff abrió cuidadosamente la cápsula. Dentro, preservados por el sellado hermético, encontraron exactamente lo que 4 adolescentes habían planeado enterrar para su futuro. Fotografías de días felices, cartas dirigidas a su yo del futuro, cintas de casete con sus canciones favoritas y pequeños recuerdos de su amistad. Con manos temblorosas, Rachel tomó el sobre que tenía su nombre escrito con su propia letra adolescente. ¿Vas a abrirla?, preguntó Samantha. Rachel dudó, sosteniendo la carta como si fuera algo increíblemente frágil. No sé si estoy lista para enfrentar los sueños e ilusiones de esa chica, la que no sabía lo que estaba por venir. Cuando estés lista, respondió Samantha, tomando su propio sobre. No hay prisa. Entre los objetos encontraron algo inesperado. Un pequeño cuaderno que no habían planeado incluir. Era el diario personal de Melissa, no el que documentaba los abusos, sino uno anterior, lleno de pensamientos cotidianos, dibujos y esperanzas para el futuro. Debió decidir incluirlo en el último momento, murmuró Rachel, pasando cuidadosamente las páginas. En la última entrada, fechada el día antes de la excursión, Melissa había escrito: mañana enterraremos nuestros sueños para desenterrarlos en el futuro. Suena poético, ¿verdad?, dijo Rachel, pero lo que realmente estamos enterrando es nuestra fe en que ese futuro existirá. Melissa continuaba: no sé cuánto tiempo más puedo seguir así, viviendo 2 vidas. La chica sonriente de día, la prisionera aterrorizada de noche. Si algo me pasara, quiero que quede constancia de que estas 3 personas fueron lo mejor en mi vida. Jenny, Rachel y Sam. Ellas son la luz en toda esta oscuridad. Y si alguna de ellas encuentra este diario algún día, quiero que sepan que no importa lo que pase, el amor que compartimos fue real. Nadie puede quitarnos eso, ni siquiera él. Samantha y Rachel leyeron las palabras en silencio, lágrimas corriendo libremente por sus rostros. Tenía razón, dijo finalmente Rachel. Nadie pudo quitarnos eso. Esa noche, en la casa, decidieron abrir sus cartas. Sentadas frente a frente en la mesa de la cocina, desdoblaron los mensajes que habían escrito hace 12 años. La carta de Samantha era optimista, llena de planes para convertirse en periodista internacional, viajar por el mundo y quizás ganar un Pulitzer antes de los 30. Terminaba con un recordatorio.
Nunca olvides de dónde vienes y de las personas que te ayudaron a llegar donde estás, especialmente M, T y R. Pase lo que pase, ellas siempre serán parte de ti. Rachel leyó su carta en silencio, emociones pasando visiblemente por su rostro. Sonrisas, lágrimas, incluso alguna risa ocasional. ¿Qué escribiste?, preguntó Samantha. Querida Rachel del futuro. Leyó Rachel. Espero que estés viviendo la vida que siempre soñaste, que hayas visto el mundo a través de tu lente, capturando momentos que cuentan historias sin palabras. Espero que sigas siendo amiga de Sam, Jenny y Melissa, porque no puedo imaginar la vida sin ellas. Al final, un recordatorio de su promesa de hace 12 años. 13 de agosto de 2007. Estaré allí mirando al mismo cielo pensando en ustedes. Samantha levantó la vista, asombrada. 13 de agosto de 2007. Es la próxima semana. Y resulta que estaré aquí para cumplirla después de todo. Sonrió Rachel melancólicamente. Deberíamos hacerlo, dijo Samantha impulsivamente. Ver la lluvia de estrellas por Melissa y Jenny, por nosotras. Una semana después, extendieron una manta en el patio trasero de la casa, el mismo lugar donde 4 adolescentes habían acampado años atrás. El cielo nocturno de Montana se extendía sobre ellas, un lienzo negro salpicado de estrellas brillantes. A medida que la noche avanzaba, las Perseidas comenzaron su espectáculo anual, trazando líneas brillantes a través del firmamento. Por cada estrella fugaz compartieron un recuerdo de Melissa y Jenny, momentos felices, travesuras adolescentes, sueños compartidos. ¿Sabes qué es lo más extraño?, dijo Rachel mientras una estrella cruzaba el cielo. Durante años viví temiendo que el pasado me alcanzara, y cuando finalmente lo hizo, resultó ser también mi salvación. Samantha lo consideró. Creo que esa es la verdadera lección en todo esto. El pasado nunca desaparece realmente. Podemos enterrarlo como la cápsula del tiempo, pero eventualmente encuentra su camino de vuelta a la superficie. Como la verdad, añadió Rachel. No importa cuánto intenten silenciarla. Mientras las estrellas continuaban su danza celestial, ambas mujeres guardaron silencio, cada una perdida en sus pensamientos, pero unidas por un vínculo que había sobrevivido a la separación, al tiempo y a la tragedia. La cápsula del tiempo había sido desenterrada. La verdad había emergido del bosque, y aunque el camino hacia la sanación sería largo, por primera vez en 12 años, el futuro se extendía ante ellas no como una amenaza, sino como una promesa. El otoño llegó a Montana con una explosión de colores y un aire cada vez más fresco que anunciaba el inminente invierno. Habían pasado 6 meses desde que la verdad emergió del bosque y la vida en Oak Ridge había encontrado un nuevo ritmo, uno marcado por la recuperación y no por el silencio cómplice. Samantha ajustó el micrófono frente a ella, nerviosa pero determinada. La pequeña librería del pueblo estaba llena hasta el último asiento. Gracias a todos por venir, comenzó, con voz más firme de lo que esperaba. Este libro no es solo la historia de Melissa, Jenny y Rachel. Rostros familiares y desconocidos la miraban expectantes. Este libro también era la historia de Oak Ridge, de cómo el silencio puede proteger a los culpables y cómo la verdad, por dolorosa que sea, es el único camino hacia la sanación. En la primera fila, Rachel documentaba el evento con su cámara, capturando las expresiones atentas del público. Junto a ella estaban los padres de Jenny, sorprendentemente, la madre de Melissa, quien en los últimos meses había encontrado la fuerza para enfrentar su propia complicidad silenciosa y ahora trabajaba con grupos de apoyo para madres de víctimas de abuso. Este libro tiene múltiples propósitos, continuó Samantha. Es un memorial para quienes ya no están con nosotros. Es un testimonio para quienes sobrevivieron y una advertencia para todos sobre lo que sucede cuando miramos hacia otro lado. La presentación continuó con una breve lectura seguida de preguntas del público. Muchas eran difíciles, algunas dolorosas, pero Samantha respondió con honestidad. Era lo que Melissa y Jenny merecían, la verdad, sin adornos ni evasivas. Cuando el evento terminó, una joven se acercó tímidamente a la mesa de firmas. Tendría unos 16 años, la misma edad que ellas cuando todo comenzó. Mi tío hace cosas como las que describe en su libro. Nadie me cree, dijo apenas audible. Samantha intercambió una mirada con Rachel. En ese instante entendieron que ese era el verdadero propósito de su trabajo, dar voz a quienes aún no podían hablar. «Te creemos», dijo Samantha, tomando la mano de la chica, «y vamos a ayudarte». Esa noche, tras acompañar a la joven a la oficina del sheriff, donde un oficial especializado tomó su declaración, Samantha y Rachel regresaron a la casa que ahora compartían en las afueras de Oak Ridge. No era una decisión permanente.
Rachel planeaba mudarse a Seattle en primavera para iniciar un programa de fotografía documental, y Samantha había aceptado una oferta para escribir una columna semanal en un importante periódico nacional. Pero por ahora, este lugar representaba un necesario punto intermedio entre el pasado y el futuro. ¿Crees que estará bien?, preguntó Rachel refiriéndose a la joven. Tiene más apoyo del que nosotras tuvimos, respondió Samantha. El sistema no es perfecto, pero ahora no está sola. Se sentaron en el porche, contemplando el bosque que se extendía más allá de la propiedad. El mismo bosque que había guardado secretos durante tanto tiempo, ahora parecía menos amenazante, simplemente parte del paisaje de sus vidas. Recibí una carta hoy, mencionó Rachel tras un largo silencio. La madre de Jenny quiere que usemos parte del dinero del seguro de vida de Jenny para crear una fundación que ayude a jóvenes en situaciones de abuso, especialmente aquellos que sienten que su única opción es huir. La fundación Jenny Miller suena perfecto, asintió Samantha pensativamente. Y también pensé, dudó Rachel un momento, tal vez podríamos establecer una beca a nombre de Melissa para estudiantes de arte. Ella siempre fue la más talentosa de nosotras. Me encanta esa idea, sonrió Samantha. Melissa habría querido que su legado fuera de creación, no de destrucción. En el horizonte, el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo con los mismos tonos anaranjados y dorados que Melissa solía capturar en sus dibujos. Por un momento, ambas guardaron silencio, absortas en recuerdos que ya no dolían tanto como antes. El teléfono de Samantha interrumpió la tranquilidad. Era el agente Ramírez con noticias sobre la investigación en curso. Más arrestos, más víctimas identificadas, más hilos de la intrincada red siendo desentrañados uno por uno. El caso principal contra los cabecillas irá a juicio el próximo mes, informó Ramírez. Nos gustaría que ambas testificaran. ¿Estará toda la prensa, el escrutinio público?, preguntó Rachel tras un largo silencio. Hace 12 años huimos porque enfrentar la verdad parecía imposible, respondió lentamente. Ya no quiero huir. Melissa y Jenny no pueden contar su historia. Nosotras sí. Sobre la chimenea, habían colocado fotografías en un lugar de honor. Una de 4 adolescentes sonrientes bajo el cartel de último año, en 1995, y otra nueva, Samantha y Rachel sosteniendo su libro recién publicado, los rostros más maduros, pero con la misma determinación en los ojos. El círculo no se había cerrado completamente. Tal vez nunca lo haría. Pero cada día, cada pequeña victoria contra el silencio y la impunidad, las acercaba a algo parecido a la conclusión. Esa noche, antes de dormir, Samantha escribió en su diario. Hoy una chica nos confió su secreto más doloroso porque nuestras palabras le dieron el valor para hablar. Esa es la verdadera justicia. No solo castigar a los culpables, sino empoderar a las víctimas para que recuperen su voz. Melissa y Jenny nunca sabrán el impacto que su historia está teniendo, pero Rachel y yo lo sabemos, y continuaremos este trabajo en su nombre. Algunas cosas merecen permanecer enterradas como recuerdos demasiado dolorosos para revisitarlos constantemente, pero otras, la verdad, la justicia, las historias de quienes ya no pueden hablar, merecen ser desenterradas, expuestas a la luz, compartidas con el mundo, como nuestra cápsula del tiempo, finalmente abierta después de tantos años, revelando fragmentos de quienes fuimos y recordándonos lo que podemos llegar a ser. Un año después, el sol primaveral bañaba el campus de la Universidad de Washington. Samantha cruzaba el patio central hacia el departamento de periodismo. En su mano llevaba un ejemplar de la revista Time, cuya portada mostraba una fotografía impactante. 3 sillas vacías en un claro del bosque, iluminadas por un rayo de sol filtrándose entre los árboles. El título rezaba, El silencio roto. Como el caso cambió la forma en que América enfrenta el abuso infantil. La fotografía, por supuesto, era obra de Rachel. El año transcurrido desde la publicación del libro había sido vertiginoso. El juicio contra los implicados en la red de tráfico había captado la atención nacional, con Samantha y Rachel testificando durante días, exponiendo ante el mundo no solo lo ocurrido en Oak Ridge, sino también el sistema de encubrimiento que había permitido que continuara durante décadas. Las condenas comenzaron a llegar una tras otra. El caso se convirtió en un catalizador nacional, revelando patrones similares en otros estados, y lo que comenzó como la historia de 3 adolescentes desaparecidas se transformó en un ajuste de cuentas con verdades largamente ignoradas. Samantha cerró la laptop y respiró hondo, dejando que la quietud de la noche la envolviera. Afuera, el cielo de Seattle estaba salpicado de estrellas, brillando con la misma intensidad que aquel verano en Montana. Sonrió, pensando en Melissa y Jenny, no como fantasmas,
sino como presencias vivas que continuaban influyendo en el mundo a través de las acciones de quienes la recordaban. La verdad había emergido del bosque, y con ella, un nuevo amanecer. Las historias enterradas, los secretos que habían permanecido silenciados por tanto tiempo, ahora servían de luz y guía. Cada voz que se levantaba, cada vida que encontraba justicia, era un tributo a Melissa, Jenny y a todas las víctimas cuya historia aún debía contarse. Samantha se recostó en su silla, contemplando el reflejo de las luces de la ciudad sobre el agua. Sabía que el camino de la sanación, tanto personal como social, apenas comenzaba. Pero también sabía que ya no estaban solas. Rachel a su lado, la Fundación Jenny y Melissa en crecimiento y un legado que trascendía el dolor para convertirse en esperanza. «Estamos haciendo que cuente», murmuró para sí misma. Y en ese instante, el mundo pareció más grande, más justo, más lleno de posibilidades. La verdad había sido desenterrada, y con ella, la promesa de un futuro donde nadie tendría que enterrar su voz para sobrevivir. El bosque de Montana, los recuerdos de 4 adolescentes y el fuego de la injusticia habían dado paso a un movimiento que continuaría creciendo. Un movimiento que, como ellas mismas, era dañado pero indestructible. Samantha apagó la luz, dejando que la noche y las estrellas fueran testigos silenciosos de todo lo que habían logrado. La historia no terminaba aquí. Solo había comenzado un nuevo capítulo.